Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? Buen día, sí, se escucha. Bueno, perfecto. Vamos a dar las bolillas 39 y 40. ¿Sí? Vamos a hablar de acciones extracambiarias. Vamos a hablar de la acción causal, la de enriquecimiento y algunas otras de menor importancia. Y la bolilla 40, que es el procedimiento de cancelación. Arrancamos. No hay muchos, pero vamos a empezar. Hasta ahora que entre la causa fuente y la causa fin, es decir, entre el negocio jurídico, la relación jurídica fundamental y el negocio jurídico subyacente, eso que dio lugar a el libramiento, la emisión de la letra de cambio, cada una de estas circunstancias, jurídicas ambas, dan lugar a una vinculación, ¿verdad? Hay vínculos jurídicos. Y consecuentemente, de cada uno de ellos se derivan acciones. Acciones para el cumplimiento del contrato de origen o acciones que tienden al cumplimiento del título de crédito, es decir, por aquello que se emitió, de aquello que se emitió como consecuencia de ese contrato antecedente, relación jurídica fundamental, negocio jurídico subyacente, términos todos sinónimos. El contrato madre y el título de crédito, y ahora ya estamos en condiciones de hablar del papel de comercio, ¿coexisten o son figuras que se excluyen? Bueno, lo primero que tenemos que entender, que tenemos que comprender, es que ambos contratos, el civil y comercial y el cambiario, coexisten. ¿Sí? Ambos viven, cualquiera sea la suerte del papel de comercio. Convive con el papel de comercio el contrato madre, el contrato que originó el libramiento. Para esto tenemos que recordar que no hay obligación sin causa. ¿Por qué decimos esto? Porque nadie, salvo algunos supuestos en donde, por ejemplo, un docente, para explicar un tema, libre una cambial, o una letra de complacencia, como para ayudar a alguien a que presente un documento para mostrar que tiene solvencia crediticia. En esos casos también la doctrina dice, bueno, pero también existe una causa. Sí, pero no es una causa cambiariamente deficiente. Si yo libro una cambial o la de las que tengo como ejemplo, alguien me la sustrae, no podría decir en un juicio ejecutivo, como defensa de mi derecho, que en realidad lo hice con fines didácticos en una cátedra de derecho comercial. Voy a tener que pagarla, salvo que demuestre la mala fe del actor en el juicio, es decir, del portador legitimado. Aún en el supuesto de una donación, y esa donación se hubiere plasmado en un pagaré, en una letra de cambio, en un cheque, aún así, aunque algunos autores dicen que no hay causa por la donación, porque no hay contraprestación, yo entiendo que sí hay causa, porque es uno de los contratos previstos en el derecho positivo vigente. Hay una causa, ¿cuál sería? El contrato de donación, que se agota entre la oferta de donación y la aceptación de la donación. Se perfecciona con la aceptación. De tal manera
que siempre vamos a encontrar una causa de cualquier obligación. Esto está en el 726. ¿Se acuerdan del 499 del Código Civil de Vélez? Bueno, hoy es el 726 que dice, no hay obligación sin causa. La causa, por otra parte, siempre se presume que es legítima, salvo por el contrario. Así que la ley supone que siempre hay una causa en todo tipo de obligación y que esa causa es legítima, que no es contraria a la moral ni a las buenas costumbres, ni que está reprochado por la ley. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo quieren ir a Buenos Aires? Yo creo que ya lo hablé esto. Como tengo 2 o 3 cursos al mismo tiempo, a veces repito. Sí, ya lo dijo. Bien. Entonces, si quiero ir por la autopista, voy a ir por la ejecución del pagaré, o del cheque, o de la letra de cambio. Y además tengo un proceso que me permite ir mucho más rápido, que me blinda la acción y hasta puedo obtener medidas cautelares, inaudita parte y antes de la sentencia. Ahora, ¿cuál es la limitación de ese tipo de proceso? El monto de la cambial y nada más. Es decir, el monto, los intereses, las costas y los costos del proceso, nada más. Si voy por el camino más largo, puedo ejecutar el contrato y ahí adicionaré no solamente el monto del contrato, sino de los daños y perjuicios, el daño moral, los intereses, por supuesto, hasta los punitorios, cosas que en el proceso ejecutivo lo tengo vedado. ¿Cuándo tengo que optar? ¿Cuándo puedo optar por una acción o por otra acción? Bueno, eso lo puedo hacer en cualquier momento. Pero si quiero iniciar una acción de carácter extracambiario, no una acción cambiaria, una acción extracambiaria, indefectiblemente tengo que esperar al vencimiento de la cambial. Artículo 61 del decreto. Así que esto quiero que se lo graben porque es muy importante. Si bien coexisten las acciones que emergen del contrato y del papel de comercio, puedo elegir una u otra acción que se deriven de esos contratos, del contrato del derecho común o del contrato cambiario, siempre y cuando hubieran vencido los plazos del contrato cambiario. Es decir, la letra de cambio o el pagaré tienen que estar vencidos. Si no, no puedo ejercer las acciones del derecho común. ¿Cuáles son qué características tienen las acciones extracambiarias? Ustedes saben que tienen en el centro de copiado de fotocopias del centro de estudiantes, y tienen colgadas dentro de la página de la cátedra, así como dentro de cátedras virtuales, dentro del material, tienen unas fichas que corresponden a cada uno de estos temas. Van a ver una que dice acciones extracambiarias. Y ahí tienen sintetizado cada una de las acciones, las cambiarias y las extracambiarias, y van a ver que dice el concepto, la definición, el legitimado activo, el legitimado pasivo, el monto reclamado, las condiciones de procedencia o de procedibilidad, los supuestos de prescripción, los supuestos de caducidad. Tienen todo. Es muy fácil, lo pueden entender, lo pueden memorizar. A estas fichas me remito y yo voy de cada uno de estos temas voy a dar la explicación que corresponda para que se les haga más llano el camino, ¿sí? De todas maneras, salvo 2 o 3 temas, los demás son, les diría, fáciles de entender. Las acciones extracambiarias quiere decir que
no se basan en el título. Primera cuestión, son de derecho común, son de derecho extracambiario. A pesar de que la ley cambiaria a veces hace referencia a estos títulos, a estas acciones de carácter extracambiario, no son cambiarias, son del derecho común, no son cartulares, no son cambiarias. Tienen referencia o atingencia al título, pero este va a valer solamente como prueba. ¿Se entiende? Espera que voy a bajar esto. Valdrá como prueba el título de crédito, el papel de comercio. ¿De dónde surgen? Del artículo 49 in fine. El artículo 49, que es muy largo, habla de los avisos que debe dar el portador legitimado hacia atrás y así todos los obligados de regreso para que cada uno de ellos sepa que no se ha dado cumplimiento a la aceptación o al pago de la cambiaria. Tenemos que ir hacia atrás para que cada uno de los obligados cambiarios sepan que quedan expuestos a el reclamo del portador legitimado por la falta de cumplimiento de la obligación cambiaria. Esto no invalida la acción, pero sí da lugar a un pedido de indemnización por no dar aviso. Y esto, por ejemplo, estas acciones son de derecho extracambiario. Todo el artículo 49 está referido a estas obligaciones de carácter extracambiario de cada uno de los obligados cambiarios para que al momento del vencimiento cada uno sepa que no se ha aceptado o que no se ha pagado. Y así tener las previsiones suficientes para que cuando sea reclamado el pago lo puedan hacer efectivo. Muy bien. ¿Cuáles son estas acciones? Las vamos a ver secuencialmente. La primera de ellas que vamos a ver, porque ustedes ven el programa, dice acciones extracambiarias, 158. 159, la acción causal. 160, la acción de enriquecimiento. Y por último dice, 161, casos particulares. Los artículos 49, 67, etcétera, etcétera. A estos nos vamos a referir después de ver la acción causal y la acción de enriquecimiento. Vamos primero entonces a la acción causal. Y para esto, vean el artículo 61 del decreto. ¿Qué hago habitualmente? Lo leo. Y nos ubicamos. Si de la relación que determina la creación o la transmisión de la letra de cambio derivada alguna acción, esta subsiste no obstante la creación o la transmisión de la letra, salvo si se prueba que hubo novación. Dicha acción no puede ejercitarse sino después de protestada la letra por falta de aceptación o de pago. El portador no puede ejercitar la acción causal sino restituyendo la letra de cambio y siempre que hubiese cumplido las formalidades necesarias para que el deudor requerido pueda ejercitar las acciones regresivas que le competan. Así que, primera cuestión. De esto se deduce, como dije, que la acción causal coexiste con la acción cambiaria. ¿Qué es lo primero que dice la ley? Salvo novación. Porque si las partes, al crear el título de crédito papel de comercio, dicen expresamente que no van la obligación extracambiaria,
la relación jurídica fundamental, ese negocio que dio origen al libramiento de la cambial, si dicen que hay innovación, entonces, y lo dicen expresamente, porque no se presume la innovación, y lo dice expresamente, ese negocio quedó novado, y hasta posiblemente extinguido, de acuerdo al texto de la innovación. Así que, primera cuestión, si no hay innovación, casi nunca la hay, porque si no estaríamos desnaturalizando el instituto, desde que nos quedamos sin una garantía adicional. Imaginen ustedes que cuando tenemos un contrato madre original y además libramos títulos de crédito, papeles de comercio, respecto de la misma obligación, tenemos dos garantías, el contrato del derecho común y el título de crédito. Así que es muy raro que ustedes vean novado el negocio jurídico de origen. Es muy raro. Nos quedamos con las dos acciones. Ahora, no utilizamos las dos, porque de hacerlo incurriríamos en un delito penal, por tratar de cobrar dos veces lo mismo. Por eso la ley dice en el 61, si ejerce la acción causal, la acción del derecho común, deberá reintegrar, ahora lo vamos a ver, deberá reintegrar el título de crédito. Lo tiene que poner a disposición. Porque si no, podría, la ley sospecha, y la previene, que un acreedor pícaro podría intentar cobrar dos veces lo mismo, el contrato de origen y el título de crédito que se suscribió en su consideración o como su consecuencia. Entonces, para evitar esto, dice, primero, no hay innovación salvo disposición expresa de las partes. Segundo, si se ejerce la acción causal, tiene que esperarse al vencimiento del título de crédito. Y tercero, si se ejerce la acción causal, deberá reintegrarse el título. Así que en este artículo tenemos tres condiciones que son indefectibles para el ejercicio de una o de otra acción. Muy bien. ¿Qué es entonces una acción causal? Es una acción, siempre con el artículo 61 adelante, ¿sí? Es una acción que está fundada en la relación de origen que dio causa, que determinó el libramiento de la cambial, y tiende a obtener, es decir, tiene por objeto el cobro de lo debido en la misma, es decir, en el contrato original. Esta acción se da siempre entre los obligados inmediatos o directos. Muy importante tener en cuenta. Solamente entre obligados inmediatos, obligados directos. Si se ejerce la acción cambiaria, tiene efectos prosoluto, es decir, en cumplimiento, para dar cumplimiento a la obligación. Por oposición al efecto prosolvendo, que es para el cumplimiento posterior de la obligación. Si es prosoluto, la estoy cumpliendo. Si es prosolvendo, estoy
estoy tendiendo al cumplimiento de la obligación y le estoy viabilizando. En cambio, en el prosoluto es el cumplimiento efectivo de la obligación pactada entre las partes. 933 y 940 del Código Civil y Comercial de la Nación. Obligaciones pro solvendo, obligaciones pro soluto. ¿Quién es el legitimado activo? ¿Quién puede ejercer la acción causal? Como dijimos que son obligados inmediatos, obligados directos, es el acreedor en el negocio jurídico de la relación jurídica fundamental y además es el portador de la letra. Es el que tiene ambas acciones. Tiene la acción para el cumplimiento del contrato madre y tiene la acción para la ejecución de la letra de cambio. Si yo digo, vendo este lápiz a Nicolás Dente, hacemos un contrato de compra-venta por 100 pesos. Y además, para el cumplimiento de esta obligación, vamos a hacer 30 y 60 días el pago de los 100 pesos. 50 pesos a 30 días, 50 pesos a los 60 días. Y libramos, Dente me firma, un pagaré o una letra de cambio. No es lo mismo, obviamente. Para simplificar, hablamos de pagaré porque subsumimos en la misma persona del librador la figura del girado aceptante. Lo vemos desde la letra de cambio por ser el tema en cuestión actualmente. Muy bien, estas dos cuotas los tengo en dos pagarés. Voy en dos letras de cambio. Voy a la primera letra de cambio y yo como portador legitimado, porque soy el vendedor, Nicolás Dente, no me paga la primera cuota. En realidad voy primero contra el girado aceptante. Si el girado aceptó, es el principal obligado a cambiar. Voy contra el girado aceptante, que es Cristina Tada, que está al lado de Nicolás Dente, en mi computadora, obviamente, ¿no? Muy bien. Cristina aceptó y se convirtió en el principal obligado cambiario. Pero cuando voy a reclamarle el pago de la primera letra de cambio, Cristina me dice, no la voy a pagar. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Contra ella no necesito levantar protesto para iniciar la acción cambiaria directa, pero sí tengo que haber iniciado el protesto para resguardar las acciones cambiarias de regreso. Muy bien. Hice el protesto. O supongamos que se ha liberado con la cláusula sin protesto del artículo 80. No debo levantar protesto. Muy bien. Llega el segundo vencimiento y Cristina no paga. Y ahora tengo los dos papeles de comercio, las dos letras de cambio, y tengo el contrato. ¿No es verdad? Tengo el contrato de compraventa y tengo los dos títulos de crédito. ¿Qué hago? ¿Ejecuto los dos por 100 o ejecuto esto por 100 más los daños y perjuicios, el daño moral, etcétera, etcétera? Después lo veo. Bueno, voy a elegir ejecutar el contrato madre. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Si cuando Cristina firmó el contrato cambiario, se convirtió en obligada cambiaria, en principal obligada, porque es obligada directa, hay que ver si ahí las partes, entre Nicolás Dente y yo, acordamos la novación de la obligación. No hay novación. Primera cuestión, tengo el contrato de compraventa vivo 100%. Muy bien.
Segunda cuestión, ¿está vencido el plazo acordado para el cumplimiento cambiario? ¿Están vencidos los plazos de la letra de cambio o de ambas letras de cambio del pagaré? Está vencido. Perfecto. Bueno, voy a demandar el cumplimiento contractual en sede civil y comercial, o en sede comercial, si tuviéramos esa competencia dividida. ¿Y qué me dice el 61? Ponga a disposición del deudor el título de crédito, el papel de comercio. Entonces, inicio la demanda y además acompaño la letra de cambio. Esto es, como dije, para que todos los obligados de regreso, incluida Cristina Tada y Nicolás Dente, estén a resguardo de que yo no les voy a reclamar el doble cumplimiento de la obligación, porque si no tendría los 100 pesos del contrato de compraventa del lápiz y los 100 pesos del papel de comercio, con lo cual ya estaría reclamando 200 pesos. Para evitar esto, que sería una estafa, propia del Código del Derecho Penal, del Código Penal, para evitar esto me pone como una condición de procedencia que esté vencido, que no haya novación y que además entregue el título. ¿Cómo lo entrego? Dentro de la documentación le digo al juez, acá acompaño el título de crédito que fue emitido, librado como consecuencia o con origen en este contrato, y para que sea puesto en la caja de seguridad del juzgado. Tiene el mismo efecto si ese título lo guarda en una escribanía. Lo deja en una escribanía, hacen el acta, el escribano lo retiene en su caja de seguridad y ustedes acompañan a la demanda el acta notarial en donde consta que han dejado el título en resguardo, en guarda de la escribanía. ¿Quiénes son los obligados, o sea, los legitimados pasivos? En primer lugar, dijimos el cocontratante directo, inmediato, del acreedor, firmante del contrato, y la otra parte, los cocontratantes directos, inmediatos. Pueden ser muchos vendedores y pueden ser muchos compradores del mismo contrato. Ahí hay pluralidad de partes. Puede ser un solo vendedor y varios compradores. Bueno, estas son alternativas, distintas alternativas del contrato. Pero hablamos de legitimado activo y pasivo, entendiendo que pueden ser varios en cualquiera de las circunstancias. Muy bien. Puede ser además el endosante sin garantía o en prenda si hay acción causal. Cualquier endosante, cualquier cesionario de ese contrato, cesionario me refiero cedente y cesionario en forma inmediata, cualquiera de ellos será también demandado en sede civil. Es decir, aquel deudor que ha cedido su posición contractual, él y todos los demás serán demandados en ese mismo juicio, ¿sí? Acuérdense que estamos en un proceso de carácter de derecho común. Ahí las defensas se van sumando, pero cada vez que ha habido una cesión se han incorporado en ese vínculo tantas partes como cesiones existan. Muy bien. ¿Qué se va a reclamar? ¿Cuál es el monto de reclamo de la acción causal? Es el monto del contrato. En el ejemplo que dimos de la venta del lápiz es de 100 pesos. ¿Y esto de dónde surge? El derecho común. El monto más los accesorios propios del derecho común. ¿Están previstos en el contrato? Seguramente. Tienen los intereses, tienen las penas, en caso de incumplimiento, tienen las costas,
los costos. ¿Qué diferencia hay entre costas y costos? Las costas son los honorarios de todos los profesionales intervinientes y los costos son los accesorios como la tasa de justicia, no, las costas son tasa de justicia, todos los gastos judiciales, los honorarios, tasa de justicia, complemento de la tasa de justicia, el bono, el JUS, y los costos son traslado al lugar donde tengo que hacer la gestión, un hotel si me tengo que quedar a dormir, las comidas por ese traslado, la nafta, los peajes, etcétera, etcétera. Siempre los involucramos a todos en el concepto de costas, pero técnicamente hablando, costas son jurídicas y costos son del derecho común. ¿Sí? ¿Qué más? Profesor, le hago una pregunta. Sí. Si se ejerce la acción cambiaria, si se elige la acción cambiaria, ¿se puede hacer primero la cambiaria y después solo los daños y perjuicios, no reclamar el principal, el pago, sino lo que no se pudo reclamar por haber ejercido justamente la acción cambiaria, en este caso daño moral y daños y perjuicios posteriormente? No. Si usted tiene de la acción, usted ha elegido la acción cambiaria, cualquiera de ellas, la directa, la de regreso, y cancela el título de crédito, deja sin efecto, se cancela la acción causal también. Por eso la ley le dice elija, y una vez que eligió, las acciones son excluyentes. Y al ser excluyentes las acciones, lo que de ellas se derivan. Entonces, si elegimos ir a Buenos Aires por la autopista y cobramos el monto de la cambial que fue librada como consecuencia de ese negocio de origen o relación jurídica fundamental, hemos elegido cobrar ese monto y nos consideramos satisfechos. La ley entiende en ese caso que la acción causal desaparece. Ahora, si al revés sí se puede hacer, porque todo lo que no está cancelado por incumplimiento de la cambial, ahora tiene el pleno reconocimiento en la acción extracambiaria o acción causal. Porque acá sí podemos involucrar el monto más todos los incumplimientos que son accesorios. ¿Se entiende? Pero si eligieron la vía cambiaria, no pueden, y se pagó, y ha quedado algo pendiente, no lo pueden reclamar en sede civil. No hay saldo insoluto, por llamarlo técnicamente. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Muy bien. Otro efecto importante que no dije. Si el deudor paga lo reclamado en la acción causal, el deudor recupera el título de crédito. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que pedirle al juez de la ejecución de ese contrato, que una vez que pagó y se da por satisfecho el acreedor totalmente, ahí el pago es íntegro, le puede reclamar, si quiere, lo sugiero, que le devuelvan el pagaré, para que no ande dando vueltas el pagaré, o la letra de cambio. Y luego que lo tenemos con nosotros, le rompemos la firma. No se queden con pagarés que una vez que fue satisfecho, ya lo tengo, y entonces eso demuestra, si yo tengo el pagaré al cual me obligué, por el cual me obligué a pagar una suma determinada de dinero, una letra de cambio, cuando lo tengo es recibo. ¿Se entiende? Una vez que yo pago y me dan el pagaré, es un comprobante, es un recibo de haber cumplido la obligación. Hay una práctica comercial indebida que es, una vez recuperado el instrumento, el pagaré, guardarlo en la carpeta que corresponda a ese contrato o a esa cuenta corriente mercantil permanente. Y después ese pagaré se pierde.
y se vuelve a ejecutar. Y ya hablamos de la torpeza, de lo que significa la torpeza en materia cambiaria. Se paga tantas veces uno sea torpe, ¿se entiende? Así que una vez que lo recuperan, le cortan la firma, queda invalidado el instrumento. Caducidad. Si no se preservan las acciones del derecho cambiario, porque, por ejemplo, no se ha levantado protesto útil, se perjudica la acción causal. O sea, para tener acción causal, tengo que haber sido diligente y tengo que haber cumplido las formalidades del derecho cambiario. ¿Qué dice el artículo 61? Volvemos. Dicha acción no puede ejercitarse sino después de protestada la letra por falta de aceptación de pago o de pago. El portador no puede ejercitar la acción causal sino restituyendo la letra de cambio y siempre, remarquen esto, y siempre que hubiese cumplido las formalidades necesarias para que el deudor requerido pueda ejercitar las acciones regresivas que le competan. Quiere decir que para poder ejercitar la acción causal debo haber sido diligente cambiariamente. Y entonces, frente al incumplimiento de los deudores cambiarios, yo haber levantado protesto útil y haber dado aviso a los obligados en legal tiempo y forma. Y ahí tengo la acción causal viva. Si no di cumplimiento a estas, me perdí las acciones cambiarias y me perdí la acción causal. ¿Y qué me queda? Que se extinguió todo vínculo y el deudor se benefició y licuó su deuda y no la tiene que pagar. No, está la acción de enriquecimiento, que seguidamente vamos a ver. Hay prescripción, que es la otra forma en que me puedo liberar. Aplico el 2560 nuevo del Código Civil y Comercial de la Nación, anótenlo, 2560. La prescripción es de 5 años. Antes era de 10, ahora es de 5. Así que tenemos supuestos de caducidad o inobservancia de las formas, y tengo presupuesto de prescripción, que es por el mero vencimiento de los plazos. En este caso, con el nuevo código, tenemos 5 años. Ahora, el plazo de prescripción se suspende hasta el vencimiento de la cambial. ¿Se entiende? Si yo tengo este contrato de compraventa por la venta de este lápiz, no se empieza a contar desde la firma de esto, sino desde 5 años desde el vencimiento de la cambial, que se suscribió como consecuencia o con causa en este contrato de compraventa. ¿Cuándo era el vencimiento? Lo firmamos ahora, este contrato. Y luego firmamos un pagaré o una letra de cambio que vence el 30 de diciembre del 2021. Los 5 años no se computan desde hoy que se firmó este contrato, sino desde el 30 de diciembre del 2021, fecha en la cual venció la cambial librada con causa como consecuencia del contrato de compra-venta. Digo contrato de compra-venta como podría ser cualquier otro vínculo jurídico del derecho extracambiario. ¿Sí? ¿Se entiende? Acuérdense que los plazos de prescripción, los plazos de prescripción se suspenden hasta el vencimiento de la cambial. Los de caducidad
tienen directa relación con el cumplimiento de las formas propias del derecho cambiario. Si pierdo las acciones del derecho cambiario, me quedo sin acción causal. Esto sería lo peor que nos puede pasar, ¿no? Que nos quedemos sin nada. Como la ley castiga a aquel que se enriquece ilícitamente, enriquecimiento sin causa, asiste extracambiariamente en este vínculo jurídico cuando dice, mire, si usted se quedó sin la acción cambiaria por negligente o por distintas circunstancias, normalmente la negligencia es lo habitual, ¿no? Se me han vencido los plazos. Y se quedó sin acción causal por incumplimiento de alguna de las formalidades cambiarias o por prescripción del derecho común, bueno, todavía le queda reclamarle al deudor, vía enriquecimiento, una parte de eso que se había comprometido a pagar. ¿Y por qué es una parte? Porque no es integral la acción de enriquecimiento, no es integral como la acción causal. No es integral. Artículo 62 de la ley. Si el portador hubiese perdido la acción cambiaria contra todos los obligados y no tuviese contra ellos acción causal, puede accionar contra el librador o el aceptante o el endosante por la suma en que hubiesen enriquecido injustamente en su perjuicio. Muy bien. ¿Qué sacamos de esto? Que para que prospere la acción de enriquecimiento, lo vuelvo a decir, no tengo ni las acciones cambiarias ni la... ¿Quién es el que puede ejercer? ¿Quién es el legitimado activo? El acreedor del vínculo extracambiario, del causal, y portador legitimado del título de crédito, del papel de comercio, que no tiene ya las acciones cambiarias para poder ejercer. ¿Contra quién lo va a ejercer? Solamente contra el girado, contra el aceptante y contra los endosantes por las sumas que ellos se hubieran obligado. Puede ser que haya aceptado parcialmente. El librador, por un monto, el girado que aceptó parcialmente y los endosantes. ¿Contra la balista se puede? No se puede contra la balista. ¿Por qué? Porque no está nombrado expresamente. Pero ¿no habíamos dicho que la balista ocupaba el mismo lugar del avalado? Sí. Pero para que esto suceda, no tiene que estar excluido. Y acá hay una exclusión directa de la ley. No menciona a los avalistas. Cada vez que lo ha incorporado como obligado cambiario, siempre ha dicho contra él o con sus avalistas. Acá la doctrina entiende que esta exclusión no ha sido un olvido. Se le ha quitado al avalista esta obligación porque se considera que el avalista no puede dar cumplimiento a las obligaciones de aquellos supuestos que cambiariamente han sido castigados con esta falta de cumplimiento de las formas. Entonces se lo deja de lado al avalista porque su aval ha sido otorgado cambiariamente para tener un efecto definido y no desde el punto de vista del derecho extracambiario que viene a asistir ante el olvido, ante la negligencia, ante la omisión. Por eso está excluido específicamente el avalista. Muy bien. La doctrina la llaman a esta acción, la van a ver en la doctrina como extremum, se la denomina, ¿no? Extremum remedium iuris. Extremum remedium iuris. Con esto, con este nombre latino, se dan cuenta, como el nombre lo indica,
que es un remedio legal extremo. ¿Y por qué es extremo? Y porque se ha quedado sin ninguna acción. Entonces, para que no ocurra este enriquecimiento que el derecho en general repudia, le dan la acción de enriquecimiento. Se decía en la antigüedad, lo tengo anotado, que se le acordaba al portador de la letra de cambio perjudicada contra quienes han logrado un beneficio indebido por la falta de cumplimiento. Esto lo decían, lo siguen diciendo, la doctrina alemana y la italiana hablan de esta manera. Es un remedio que persigue el enriquecimiento de quienes estaban obligados al cumplimiento de la obligación. Entonces, podría inferirse de este concepto que no da resguardo al acreedor, sino que castiga al deudor. ¿Se entiende? Para el acreedor no es lo mismo cobrar la totalidad de lo que dice la letra de cambio que cobrar una parte de ella. Bueno, como no ha sido diligente, ahora se lo corre en este vínculo al acreedor y se castiga al deudor. Porque lo que quiere la ley es que el deudor no se beneficie indebidamente con el incumplimiento. Eso es lo que repudia la ley, el incumplimiento. Y el incumplimiento en este caso lo beneficiaría. Entonces, para que esto no suceda, le da la ley el derecho al acreedor a que reclame por esta vía de enriquecimiento sin causa, de una vía que no es cambiaria, que es del derecho común. Se entiende fácilmente y se celebra que así sea, para que el derecho no premie al incumplidor. Los alemanes dicen que es una defensa de equidad. Y ciertamente lo es una defensa de equidad, es una defensa de justicia. ¿Sí? Muy bien. Es una acción del derecho común, no es una acción cambiaria. Alguna parte de la doctrina la critica porque dice que hace renacer la provisión de fondos, ¿no? En una parte de la doctrina, creo que acá entre Segovia y algunos otros autores viejos, ya no están entre nosotros, decían que la criticaban porque hace renacer la provisión de fondos de una relación cambiaria que ya no existe como tal porque se han perdido las acciones. Bueno, no participamos de esta idea. ¿Quién es el legitimado activo? Atenti con esto. Anoten. El portador que hubiera perdido, muy importante, que hubiera perdido la acción cambiaria y la causal. El último endosante, por el artículo 17. El que reembolsó. Artículo 53. Vieron que el artículo 52 dice cuál es el monto del reclamo del portador legitimado. Y el 53 dice cuál es el monto que va a reclamar el que pagó. No el portador legitimado, sino el obligado cambiario que pagó. El cesionario, que habla el artículo 22. Estamos hablando del derecho común, cesionario del derecho común, ¿no? Del que pagó por intervención, tema que no hemos desarrollado, pero está. El que pagó por intervención tiene la acción de enriquecimiento. ¿Quiénes son los obligados? Los legitimados pasivos.
todos los obligados cambiarios que hubieran suscrito a la cambial quedan obligados a la acción extracambiaria de reenriquecimiento. El que recibió los fondos y no aceptó, es decir, el girado que, habiendo recibido suficiente provisión, no aceptó. El librador que no hizo provisión, y sin embargo el girado aceptó y pagó. Reitero, no se da contra el avalado y no se da contra el girado, porque el girado que no aceptó no es obligado a cambiar. ¿Cuál es la prescripción? $96. Última parte del 96. La acción de enriquecimiento se prescribe al año, contado desde el día en que se perdió la acción cambiaria. Y entonces, muy importante, no es de que se perdió la acción causal, sino de que se perdió la acción cambiaria. El plazo es más corto, mucho más corto, porque no se olviden que la acción causal se tiene desde que se perdió la acción cambiaria. Ahora tenemos un año para el ejercicio de la acción de enriquecimiento, pero es desde el vencimiento de la acción cambiaria, quiere decir que el plazo de un año es muy reducido. Cuidado con esto porque cada vez se restringe más el campo de reclamo por el monto en el enriquecimiento y se restringen más los plazos. ¿Es frecuente ver una acción de enriquecimiento? Es más frecuente que ver una letra de cambio, que no la van a ver nunca, creo. Pero es muy frecuente verla en el pagaré, como acción que tiende a pedir el cumplimiento de aquello con el que se beneficia el deudor que no ha pagado. Reitero, como acción de equidad, como acción de justicia, ¿sí? Hay condiciones de procedencia. ¿Hay caducidad? Bueno, vean el 57. ¿Cuál es la consecuencia? No está sujeta a una acción, no está sujeta a una circunstancia de caducidad, pero sí está directamente relacionada con la caducidad de las acciones cambiarias. Tiene una íntima relación, porque la acción de enriquecimiento se da porque ya no tenemos las acciones de las acciones de derecho cambiario. ¿Y por qué no tenemos las acciones de derecho cambiario? Porque hemos perdido las acciones, las hemos perdido por la falta de cumplimiento de las formas exigidas por el derecho cambiario. Quiere decir que la acción de enriquecimiento tiene una íntima relación con el cumplimiento o incumplimiento de las formas, pero no tiene prevista para ella misma una condición de caducidad. La acción de enriquecimiento no caduca, pero sí prescribe.
¿Qué me queda por decirles de la acción de... Es una acción no tiene vida propia, es subsidiaria. ¿Se entiende? Es subsidiaria porque viene a subsanar o a castigar las dos cosas. Se castiga el enriquecimiento de aquel obligado cambiario que no cumplió y se subsana las omisiones del acreedor que ha sido negligente o ha sido omisivo en el cumplimiento de las formas. Y para que el deudor no quede premiado y el acreedor sea castigado con menor rigurosidad, se hace efectiva la acción de enriquecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el acreedor no va a cobrar todo lo que tenía pensado cuando vendió, hizo un contrato y le permitió pagar en cuotas por los cuales se libraron los pagarés o la letra de cambio. Ha sido omisivo, ha sido negligente, no actuó como un buen padre, un buen hombre de negocios, un buen padre de familia, dice el código, decía el Código de Comercio y lo dice la Ley de Sociedades, ¿verdad? Bueno, ese obrar omisivo ahora va a tener como consecuencia que la ley le va a permitir cobrar menos del original y al deudor lo va a castigar porque no le va a permitir licuar su deuda haciendo un uso abusivo del derecho que tiene de esperar a que el acreedor sea diligente. Por eso la ley da este último recurso como acción de enriquecimiento. Muy bien. ¿Hay otras acciones de carácter extra cambiario? Sí. Punto 161 del programa. ¿Y cuáles son estos del 49, 67, 74, 83, 87? Son todos los reclamos que no son del derecho cambiario, que son del derecho común y que le dan al acreedor la facultad de reclamar por acción sumaria o acción ordinaria, es decir, no van por la vía ejecutiva, y que tratan de reducir o indemnizar el daño sufrido como consecuencia del incumplimiento cambiario. A esto, estos serían los supuestos. No dar aviso, no haber dado suficiente provisión, haber tenido provisión y no haber aceptado, ustedes pensarán, pero estos son los supuestos de enriquecimiento. No, porque cada una de estas acciones, cada una de estas, que también son subsidiarias, son todas emergentes de incumplimientos, cada una de ellas tienen una prescripción distinta y un marco de procedencia distinta a la acción de enriquecimiento. Son otros vínculos. No son del acreedor principal respecto del obligado cambiario y del obligado de negocio fundamental, los obligados directos. Acá tenemos otros supuestos entre el girado y el librador, entre el endosante y el endosatario, entre el endosatario y el avalista. Todos estos supuestos
que son de incumplimientos extracambiarios dan lugar a las acciones de derecho común. No las voy a tomar. Las únicas acciones, las únicas dos acciones del derecho extracambiario que vamos a tomar son la acción causal y la acción de enriquecimiento. De ellas tienen que saber la definición, las condiciones de procedencia, el legitimado activo, el pasivo, el monto, la caducidad y la prescripción. Si saben eso, saben acciones extracambiarias. Muy bien. Y ahora, y por último, vamos a hablar del procedimiento de cancelación. Me voy a retrotraer a la definición de título de crédito, aquel documento literal y autónomo necesario para ejercer el derecho en él incorporado. Así habíamos dicho, ¿no? Documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en él incorporado. Es la de Vivante con algún agregado posterior, porque no tenía lo del derecho incorporado. La incorporación del derecho en el título es una construcción posterior a Vivante, pero que sirve para explicar, para conceptualizar el título de crédito. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Qué tenía mayor relevancia, el derecho o el título? Una vez que ya está incorporado. Y el título, porque para poder cobrar lo tengo que exhibir y una vez que me van a dar el dinero lo tengo que entregar. Entonces, es mucho más importante el título que el derecho. Muy bien. Y les preguntábamos en aquel momento, ¿hay alguna circunstancia en donde esto sea la inversa, donde el derecho sea más importante que el título? Sí, ¿cuándo? Cuando se extravía, se pierde el título. Se inundó el archivo. Pasó en la ciudad de La Plata en el 2013. ¿Cuántos pagarés quedaron inutilizados? ¿Cuántos cheques? ¿Cuántos expedientes judiciales? ¿Cuántos contratos quedaron utilizados por la inundación? Se puede incendiar el depósito. Puedo ir con el portafolio y me roban el portafolio del auto. O se me cae por la calle y lo perdí. Bueno, son todos supuestos lógicos, usuales, cotidianos. A cualquiera le puede pasar. ¿Pasa habitualmente? Sí, pasa habitualmente porque a cualquiera se le puede perder un pagaré. Puede ser que me lo hayan robado. Muy habitual, que se roben documentación de una oficina. ¿Han visto ustedes hechos delictuales, robos de oficinas, edificios enteros donde se roban oficinas? ¿Y qué es lo que se llevan además de dinero? Títulos de crédito y papeles de comercio. Se roban acciones de una sociedad, normalmente nominativas no endosables. Eso no importa, porque después veremos si se puede probar o no la mala fe en la transmisión. Y en el papel de comercio, ¿qué es lo que se va, una vez que se lo robaron, qué es lo que se puede hacer? Se puede ejecutar. ¿Y quién tiene que probar la mala fe? El deudor, porque la buena fe se presume. Bueno, ahora me encuentro con que he perdido, me han robado, se han utilizado, se incendió, se inundó, no tengo más el título de crédito. No tengo más el papel de comercio. ¿Hay una forma de rescatar ese vínculo de derecho cambiario? Sí. ¿Y ahora qué cobró más fuerza, más importancia? ¿El derecho o el título? El derecho. ¿Y qué fenómeno se dio? La desincorporación. Así como dijimos que se incorpora el derecho en el título en su nacimiento, ahora, cuando este desaparece, se da el fenómeno inverso y se desincorporó. No sé si el término
académicamente de la Real Academia Española es el correcto, pero todos lo aceptamos como tal. Todos hablamos de la desincorporación del derecho en el título. Es decir, sale el derecho porque el título no lo tenemos más, cobra más importancia, ahora tenemos que defenderlo. ¿Y de qué manera lo hace? A través de un procedimiento de cancelación. ¿Dónde lo tenemos? Artículo 90 de la ley. ...89 de la cancelación. Muy largo, muy casuística la redacción, por otra parte. Lo resumo. ¿Qué es lo que se cancela? El título. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al juez competente. ¿Quién es el juez competente? El lugar del cumplimiento de la obligación. ¿Qué le digo al juez? Soy acreedor de un título que se me extravió, lo perdí, me lo robaron, se incendió, se inundó. El tema es que no lo tengo. ¿Cómo es el título? Bueno, era una letra de, primero tenemos que individualizar, era una letra de cambio, era un pagaré. Al cheque lo dejamos al costado porque tiene una reglamentación propia que surge de las OPACI 1 y 2 del Banco Central de la República Argentina, del cual hablaremos después, porque para cancelar un cheque tenemos otro formato jurídico. Ahora para la letra de cambio y para el pagaré aplicamos el artículo 89 y siguientes del decreto ley. ¿Y qué le tenemos que decir? Bueno, tenemos que darle la mayor cantidad de datos identificatorios del título. ¿Quiénes eran las partes? Librador y beneficiario. ¿En dónde se había firmado? ¿Cuál es el monto? Importantísimo. El lugar de cumplimiento. El domicilio de las partes. Todo cuanto haga la identificación de los elementos que componen el instrumento. El juez hará una lectura y un control de cumplimiento de estas obligaciones formales y mandará a publicar edictos. ¿Para qué? Para que el público en general se entere de qué es lo que ha ocurrido con este pagaré o esta letra de cambio. También mandará a dar aviso a todos los obligados que, según el acreedor, estaban ya incorporados en esa cadena ininterrumpida de endosos, para que ya sepan que esa cambial va a ser cancelada. Y va a dictar además un auto de cancelación, una verdadera sentencia de cancelación, y va a decir, ese instrumento que me dicen que se perdió y que tenía tales y cuales condiciones, a partir de esta sentencia queda sin efecto. Y yo voy a ordenar quiénes van a ser los acreedores y quiénes van a ser los deudores de ese instrumento. Y si se quiere cancelar ahora, venga y deposite el dinero en la cuenta de auto. Y si esto estaba, por ejemplo, iba a vencer a un año vista, bueno, le va a decir al deudor que le libre al acreedor otra cambial por el mismo monto y por los mismos plazos y con las mismas condiciones. Y si no quiere, el deudor se niega, lo va a hacer el propio juez. ¿Qué va a liberar? ¿Una letra? ¿Va a liberar un pagaré? No, va a liberar esta sentencia. Y esa sentencia podrá ser ejecutada contra el deudor principal y contra todos los obligados de regreso. ¿Se puede formular oposición a esto? Sí, se debe. Porque ¿qué puede ocurrir? Dos cosas. O tres. La primera es que esté definitivamente perjudicado y que el título no exista más. Muy bien. Pero puede ser que el título lo tenga una persona determinada y que diga, no señor, yo no lo robé, ni este señor lo extravió.
me lo dio porque a mí me debe una suma determinada de dinero, lo cedió, no lo cedió, lo entregó con todos los efectos propios del endoso en blanco. El legitimante es vinculante y además transfiere la obligación, con lo cual yo no soy de mala fe, que me pruebe que soy de mala fe, y yo lo tengo y lo voy a tener hasta el vencimiento de la obligación, y una vez que la obligación venza, voy a ir y voy a reclamar el pago. ¿Qué va a pasar en el expediente? Se va a trabar la litis, porque hay una acción de cancelación y hay una oposición a la cancelación, y se va a abrir a prueba. Cada una de las partes dirá lo que sea menester para la defensa de su derecho, y el juez dictará una sentencia que ya será definitiva, no es la de cancelación de ese título, sino que ahora va a decir quién de estas personas tiene razón, porque va a haber uno que cancela y el otro que es el oponente, que se opone, que va a decir yo lo tengo por un derecho creditorio de buena fe, yo soy de buena fe, pruébeme usted que es de mala fe. La buena fe se presume. El que alega prueba en un proceso común, ¿verdad? Bueno, si usted dice que soy de mala fe, pruébelo. Muy difícil. Va a ser muy difícil. ¿Qué es lo que tengo que hacer si pierdo el portafolio? Tengo que ir al registro de las personas y hacer una denuncia de pérdida de documentación. Antes todo hacía en la comisaría. Hace unos años esto dejó de hacerse en las comisarías y se hace en el registro correspondiente, registro provincial de las personas, el nacional de nación, etc. Y ahí tengo un documento en el que digo que me ha sido sustraído o he perdido tales y tales cosas. El DNI, la chequera, 2 pagarés, 5 letras de cambio. Muy bien. Ahora, esto es suficiente para demostrar la mala fe de una persona que ahora trae el pagaré o la letra de cambio como último portador legitimado. No, no es suficiente para demostrar la mala fe del portador legitimado. Y entonces, y será una materia de apreciación judicial de la prueba a rendirse en autos. Y además será susceptible de apelación. Y otra cosa, y aquel que no se presentó a la oposición, ¿perdió todo derecho por no haberse presentado porque no leyó los edictos? Todos los días nosotros tuviéramos que leer los edictos de todas las cosas que pasan en la vida comercial de una empresa o de una persona. Sería la probatio diabólica del derecho romano. No se puede estar permanentemente, pero de alguna manera hay que notificar. Por eso la ley dice, bueno, primero publique edictos. Después veamos si viene alguien a decir que no es de mala fe y tiene el pagaré, o tiene la letra de cambio. Y después veamos quién tiene razón. Y si no se presentó, bueno, entonces aplicamos el 90. La oposición podrá deducirla el tenedor ante el juez del lugar donde la letra debe pagarse, cuando la cancelación fuese solicitada ante el del domicilio del portador desposeído, y se sustanciará con el que promovió la cancelación y con cualquier obligado que quiera intervenir, debiendo notificarse la oposición al giro de aceptar. Durante el término establecido en el artículo 89, el recurrente podrá ejercer todos los actos que tiendan a la conservación de sus derechos, y si la letra de cambio fuese a la vista o hubiese vencido o venciera en el intervalo, puede exigir la consignación judicial de su importe. Quiere decir que si alguien no se presenta al procedimiento de cancelación en el plazo que el juez dictó, que estará dentro de la publicación de edictos, no pierde su derecho, lo conserva. ¿Y el auto de cancelación le es oponible? No. Si no ha prescripto la acción cambiaria, puede ejercitar el derecho aún existiendo un procedimiento de cancelación para que deje sin efecto ese título de crédito. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la ley está protegiendo al
portador desposeído de cualquier acción de mala fe de alguien que se lo ha robado o se la ha hurtado. Pero le queda a él, pues si no siempre cualquier persona diría, emito un pagario en una letra de cambio, después hago un procedimiento de cancelación, la cancelo y no debo nada. Bueno, para que esto no suceda y para que la ley no proteja al indeseable, que es un incumplidor permanente, entonces le dice, mire, haga el procedimiento de cancelación, pero si alguien tiene la cambial, se presente o no se presente, ese todavía mantiene los derechos. Y los podrá ejercer y usted, en ese procedimiento, podrá contra esta persona esgrimir los argumentos que hacen a la pérdida, al hurto, a la destrucción, a la desaparición de letra de cambio. ¿Qué está diciendo la ley? ¿Qué está diciendo el legislador? Protege la circulación de buena fe. Y deja la mala fe para los supuestos en los que efectivamente sea aprobada. Porque si no, esto conspira contra el crédito. Si tan fácil fuera endeudarse, librar pagarés y después no cumplirlo mediante el procedimiento de cancelación, nadie pagaría nada. ¿Se entiende entonces? Este procedimiento de cancelación está dirigido a los supuestos en donde la cambial se pierde definitivamente y tiende a que el deudor, en definitiva, con otra cambial, haga honor a sus deudas y termine pagando, librando una nueva cambial por defecto de la anterior, y si no lo quiere hacer, que lo haga el juez en su nombre, y queda obligado. Procedimiento muy complejo, en donde la prueba es muy acotada, porque ¿qué pruebas tengo de que este señor me robó? Si la tengo, la prueba, ningún problema. Ejerzo la acción contra él, sé quién me la robó, quién me lo hurtó, y le saco los efectos propios del papel de comercio. Pero si no lo sé, quién se lo llevó, quién lo tiene. Bueno, es un procedimiento bastante complicado, en donde se va a proteger siempre la buena fe. Y el que dice que ha sido desposeído y que el actual poseedor, portador, no es legitimado porque se ha cortado la cadena ininterrumpida de endosos con la mala fe, lo tiene que probar. Así que un procedimiento con principios sumamente restrictivos, así lo tiene que valorar el juez, lo dice el 89, que tiene que tomarlo siempre con carácter muy restrictivo, y escuchará a las partes para que cada uno diga lo que tenga que decir en torno a la defensa de sus derechos. Siempre se ha de proteger al portador legitimado. Entonces le quedará al presunto desposeído probar la mala fe de este último, del portador legitimado. Muy bien. Los libero. Son las 13:20. Hemos desarrollado la 39 y la 40. Y si quieren, ustedes me hacen algunas preguntas de este tema o de otros, y nos quedamos hasta que termine la clase. ¿Tienen preguntas para hacer? Profesor, el portador después de que se haya perdido o robado, si el que lo robó o lo encontró de mala fe lo hace circular, ese portador nuevo de buena fe, ese no tiene acción alguna. Solo contra el anterior, tal vez por estafa o una cosa así. Si lo pone en circulación, todos los de ahí en adelante son todos de buena fe. Son todos de buena fe. Ahora, ¿qué le queda al desposeído? Probar que en algún momento esa cadena se interrumpió. ¿Y cómo se interrumpe la cadena de endoso? Con la mala fe. Bueno, tendrá que demostrarlo. Si no lo demuestra, todos los obligados cambiarios, todos responden ante el último, que es el portador legitimado. Y este puede elegir y variar. Ius variandi, ius electionis, es propio del derecho cambiario. Por supuesto que primero tiene que ir a reclamar el pago al girado aceptante. En términos de pagaré, le va a ir a reclamar al librador, porque no tenemos girado aceptante. Le reclama al librador. El librador no tiene plata. Bueno, ejecuta a todos los de la cadena de endoso del pagaré. Es más, cuando ustedes inicien un juicio ejecutivo, seguramente en el juzgado y haya 10
endosantes, endosatarios a la vez, ¿cierto? Y solamente ustedes inician la acción contra 2, en el juzgado le van a decir, ¿usted qué quiere hacer con los otros? Porque si no me va a dejar de 10, me va a dejar 8 acciones que están ahí dando vueltas, que yo no sé si en algún momento no las va a ejercer. Dígame ahora, ¿las va a ejercer contra todos o no? Bueno, ahí el ius variandi y el ius selectiones encuentran una limitación. Esto es para que los procesos ejecutivos no se eternicen. ¿Se entiende? Pero yo puedo elegir y variar. Puedo iniciarla contra el librador y después voy contra el endosante número 1. Y después voy contra la balista del endosante número 5. Elijo y varío, propio del derecho cambiario. No es propio del derecho común. Porque la solidaridad, por otra parte, también es distinta, ¿no? La solidaridad del derecho común y la solidaridad del derecho cambiario es distinta. ¿Qué otra? Muy bien. ¿Nos vamos? ¿Hay otra más? No, profe, a mí me quedó cuando estábamos viendo la acción por enriquecimiento sin causa, Sí. el legitimado activo, dijo el primero que era el portador, y el segundo no alcancé a escuchar. El portador legitimado y es el propio acreedor de la relación causal, del contrato madre. ¿Se acuerdan que tenemos dos cosas? El contrato por un lado y el título de crédito. De acá es el portador legitimado, el título de crédito, y es el cocontratante acreedor del contrato, en este caso compra-venta de una lapicera, ¿no? ¿Qué más? ¿Está presente en la clase Bill? ¿O Build? A ver, esperen. Blin. Martina Blin. No está, ¿no? ¿Está? No está. Muy bien. La quería poner como ejemplo porque ha tenido notas relevantes, un 10 en el anteúltimo parcial, así que quería felicitarla. Y ha habido muy buenas notas, por otra parte, en el cuarto parcial, lo cual me alegra muchísimo. Y los que han tenido alguna nota menor, por favor, rindan el recuperatorio. Entre hoy y mañana van a tener las notas promedios de quiebras, para ya saber en qué situación están. No hay ninguno que hubiera perdido la cursada, salvo los que la abandonaron. Pero no hay ninguno que la haya perdido por notas deficientes. Así que están todos en carrera para, con algún esfuerzo adicional, poder rendir algún coloquio que falte sobre algún parcial en especial, ¿sí? Nos queda nada más que el recuperatorio del cuarto y el quinto y último parcial. Se terminó el calvario de quiebras. Bueno, vayan a descansar, los libero. Nos vemos la próxima. Luego. Nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias.